Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de los heurísticos y hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con conteo y combinatoria. Así que quédate hasta el final del video que te lo mostramos. Bien, comencemos con un ejemplo. Supongamos que me preguntan de cuántas maneras puedo sentar a 4 chicos en 4 lugares, ¿sí? Bien, dibujemos entonces los chicos. Vamos a dibujar cada uno con un color distinto de remera, por ejemplo. Supongamos que está, bueno, el primer chico con remera roja. Tenemos a otro chico con una remera azul, otro con remera verde y otro con remera amarilla. Bien, y vamos a dibujar acá con negro los 4 lugares. Supongamos que, bueno, un orden sea este. Poner el de remera roja acá, poner el de remera azul acá, el de remera verde acá y el de remera amarilla en el último lugar. ¿Sí? Pero bien, supongamos que podemos tener otro orden. Por ejemplo, el de remera roja en vez de estar en el primer lugar, en el segundo lugar. Pero entonces, en el primer lugar tenemos la remera azul. Ahora, en el segundo lugar, ¿cuántas posibilidades vamos a tener ahora? Bueno, queda el rojo, el verde y el amarillo. O sea, 3 posibilidades. Supongamos que ponemos al rojo. Supongamos que ahora digo, bueno, para el tercer lugar, ¿cuántas posibilidades me queda? 2, el verde y el amarillo. Bueno, supongamos que pongo al amarillo acá y al verde acá. Fíjense que puedo armar otra opción más, ¿no? Poniendo, no sé, el amarillo en el primer lugar, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a suponer entonces esto. Vamos a hablar de posibilidades. Para el primer lugar, ¿no? Yo arranco con los 4. Para el primer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo de sentar? Bueno, 4, ¿no? 4 posibilidades. Porque puedo sentar al rojo, al azul, al verde o al amarillo. Bien. Ahora, una vez que yo posicioné a uno de estos 4, ¿cuántas posibilidades voy a tener para el segundo lugar? Bueno, 3. ¿Sí? Supongamos, vamos a apoyarnos en este primer caso. Yo ya senté al rojo. Bien, ¿cuántas posibilidades tengo ahora para elegir para el segundo lugar? Bueno, el azul, el verde o el amarillo. O sea, 3 posibilidades. Y fíjese que esto vale para cualquier opción. Porque si yo senté primero al azul, ¿cuántas posibilidades me queda para el segundo? Bueno, el rojo, el verde y el amarillo. ¿Sí? Entonces siempre vale 3 posibilidades. Siguiendo con el primer ejemplo. Yo ya senté al rojo. Para el segundo tengo 3 posibilidades. Supongamos que senté al azul. ¿Cuánto voy a tener para el tercer lugar? Bueno, 2 posibilidades, el verde y el amarillo. 2 posibilidades. Y bueno, una vez que ya senté al verde, como vemos en el primer ejemplo, me queda una única posibilidad para el último lugar. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Cuántas opciones estoy teniendo en total? Bueno, voy a tener 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 4 por 3, 12, por 2, 24 posibilidades de sentar a estas 4 personas en estos 4 lugares. ¿Por qué multipliqué? Porque usé el principio de multiplicación. ¿Qué significa el principio de multiplicación? Me dice que si yo tengo un evento, vamos a suponer un evento A, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Que este evento se puede realizar de M maneras posibles. M maneras posibles. ¿Sí? Ahora lo vamos a relacionar con el ejemplo nuevamente, pero bueno. Estoy describiendo acá qué me dice el principio de multiplicación a mí. Bien, tengo un evento A, de un suceso determinado, que lo puedo organizar de M maneras posibles, o puede suceder de M maneras posibles. Y después también tengo un evento B, que puede suceder de N maneras posibles. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más tengo? Que el número total de formas, ¿sí? Que sucedan A y, vamos a poner entre comillas, B, ¿sí? El I es el conectivo lógico y que está ligado a la multiplicación. Entonces, el número total de formas que puede ocurrir, ¿sí? Estos dos sucesos va a ser igual, ¿sí? Esto es que ocurra, ¿no? Que ocurra A y B va a ser igual a
m por n. Es decir, todas las maneras posibles de que se suceda A y también, o sea, multiplicado por todas las maneras posibles que suceda B. Y así esto lo puedo extender para, digamos, más sucesos, ¿no? Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo anterior, yo acá tenía, bueno, a ver, ¿cuántas maneras posibles tengo de ubicar al rojo? Vamos a suponer que mi suceso o mi evento es ubicar a la persona de rojo. Bueno, tengo 4 posibilidades, porque tengo 4, lo puedo ubicar en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, ¿no? ¿Sí? O mejor dicho, para entenderlo bien con el ejemplo este, ¿cuántas maneras posibles yo tengo de sentar una persona en el primer lugar? Bueno, tengo 4 posibilidades de elegir, ¿sí? O sea que mi suceso A sería sentar a una persona de las 4 que tengo en el primer lugar. Bueno, tengo 4 posibilidades, ¿sí? Bien. Ahora, mi otro suceso que sería, ¿cuántas posibilidades tengo de sentar a 3 personas, porque ya senté a una, en el segundo lugar? Bueno, 3 posibilidades. Entonces, por el proceso, como tienen que ocurrir todos los eventos, porque tienen que sentarse todos, va a ser, ¿sí? Con el principio de multiplicación, me da todas las posibilidades, ¿sí? Bien, fijémonos, ¿sí? Fijémonos que acá no usamos ninguna fórmula, solo usamos el principio de multiplicación y usamos una multiplicación simple, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Bien, supongamos que quiero comprar una tele, ¿sí? Y hay dos marcas, P y W, son las dos marcas de teles que hay. Aparte tengo que la marca P viene en 3 pulgadas diferentes, ¿sí? Y que cada formato que yo elija de esas 3 pulgadas me trae 2 colores distintos de tele, de la marca P. La marca W solo tiene 2 formatos de pulgada y viene en un único color. Ahora me preguntan, ¿cuántas opciones tengo de elegir una tele? ¿Sí? Entonces acá yo tengo que empezar a ver todas las posibilidades. Puedo elegir la tele P en su primer formato de pulgada y en uno de sus colores. O la tele P en su primer formato de pulgadas y el otro color. O la tele P en su segundo formato de pulgada y en el primer color o también en el segundo color. Y así con cada opción. Pero también puedo elegir la tele W en uno de sus formatos de pulgada con la única opción de color que tiene o en el otro formato que es la misma opción de color, ¿sí? Entonces tengo todas esas posibles elecciones que yo puedo hacer. Bien, entonces vamos a separar por marca, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que para la marca P, ¿sí? Esto sería la marca P, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 opciones de pulgadas, ¿sí? Por 2 colores que vienen. Lo mismo, uso principio multiplicativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por cada opción de pulgada, como dije recién, yo puedo elegir el primer formato de pulgada y uno de los colores, el primer formato de pulgada y el otro de los colores. Digo, parecido a esto de sentar a las personas, es lo mismo, uso el principio multiplicativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir una pulgada, un formato de pulgada y un color también. O sea, tienen que suceder los dos eventos. Entonces, uso el principio multiplicativo. Voy a tener 6 posibilidades de elección de la marca P. Bueno, pero también tengo otra marca. Entonces, para la marca W, ¿qué tengo? Tengo 2 formatos de pulgadas, ¿sí? Por un único color. O sea que tengo 2 posibilidades, ¿sí? 2 posibles. Y acá vamos a poner elección. Bien. Entonces, también usé el principio multiplicativo, porque si yo elijo la marca W, también tengo que elegir uno de los dos formatos que tiene, y bueno, y el color obviamente que viene, que en este caso es uno, pero digo, el color también lo tengo que elegir, o sea, tienen que suceder los dos eventos al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa acá? Yo acá puedo elegir P o W, ¿sí? O mejor dicho, tengo que elegir entre P o W, o sea, ¿cuál de los dos voy a llevar? Es decir, acá hay un suceso que no va a ocurrir. Si yo elijo P, no voy a elegir W. Si yo elijo W, no voy a elegir P. Entonces, ¿qué estoy usando acá? Entre comillas vamos a poner, estoy usando el O, ¿sí? Y el conector lógico O está relacionado a la adición, es decir, a la suma. Entonces, las posibilidades totales que yo voy a tener para elegir van a ser las 6 posibilidades de la marca P más las 2 posibilidades de la marca W, es decir, 8 posibilidades totales, ¿sí? Y lo que usé acá es, ¿sí? Esto es el principio de adición.
¿sí? Así como rápidamente lo explico, digo, el principio de la multiplicación, ¿qué era? Que yo tengo dos sucesos. Uno, ¿no? Un suceso A, por ejemplo, que tiene m formas de desarrollarse, ¿sí? O m formas de ordenarse, dependiendo de lo que tenga. O de que ocurra. Y un suceso B que tiene n formas de que ocurra, ¿sí? O de ordenarse, lo que sea. Bueno, el principio multiplicativo me dice que si los dos sucesos tienen que pasar al mismo tiempo, o sea, tienen que pasar los dos sucesos, la cantidad de formas de posibilidades que yo tengo entre que ocurran ambos sucesos es la multiplicación. Porque tienen que pasar los dos. Es decir, A, y uso el conector lógico y el B. Ahora, en el principio de adición va a ser exactamente casi lo mismo. O sea, voy a tener dos eventos también, supongamos. Un suceso A que también tiene m formas de que ocurra y un suceso B que tiene n formas de que ocurra. Pero acá es uno o el otro. Es decir, un suceso hace que no ocurra el otro. Entonces, cuando ocurre eso, yo tengo que elegir entre uno o el otro. Entonces, ¿qué digo? Bueno, tengo o 6 posibilidades de uno o las dos posibilidades del otro en este ejemplo. Entonces voy a tener la suma de los dos. ¿Por qué? Porque en total tengo 8 posibilidades para elegir. Pasa que yo voy a elegir o las 6 de una de las marcas o las 2 de la otra, ¿sí? Pero bueno, el principio de adición sería eso. Es casi parecido al de multiplicación, lo único que acá aparece el conector lógico O, que está relacionado con la suma. Bien, entonces, como había dicho hace un rato, para algunos ejercicios y algunos ejemplos, yo no hace falta que use fórmulas. Puedo usar directamente estos dos principios, el de multiplicación o el de adición. Y directamente con una cuenta simple puedo calcular la cantidad de opciones, ¿sí? O de formas de sentar o de formas de ordenar, etc. Pero a veces sí voy a tener que recurrir a algunas de las fórmulas de combinatorias. Entonces, vamos a ver cuáles son. Bien, lo primero que aparece es la permutación. Primero a tener en cuenta en la permutación, yo voy a usar todos los elementos, ¿sí? Perdón, acá vamos a poner en vez de usar, vamos a poner uso todos los elementos. Uso todos los elementos. Es decir, todos los elementos que yo tenga que esté analizando, bueno, los voy a usar a todos, ¿sí? Bien, y la primera permutación que aparece es las permutaciones simples de n elementos, que se conoce también como permutación lineal. Bien, ¿qué es esto? Bien, va a ser el número de muestras que pueden obtenerse cambiando el orden de los n elementos de esa muestra. A ver, volvamos al caso de las remeras, de las personas que se sentaban en los 4 lugares, ¿no? Yo tenía el rojo, ¿sí? Tenía el azul, tenía el verde y tenía el amarillo. Bien, tengo un número de muestras, ¿sí? En este caso tengo 4 muestras. Vamos a tomar como que cada una de las personas es una muestra. O sea, tengo 4 elementos, ¿sí? O sea, esto sería n igual a 4. ¿Está bien? Y son, o sea, las permutaciones, y en este caso las lineales, van a ser el número de muestras que pueden obtenerse cambiando el orden de estos elementos, de estos n elementos. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que en la permutación, lo pongo acá arriba, importa el orden. Importa el orden, ¿sí? De todas maneras, esto al final del video voy a hacer un resumen general de todas las que vamos a ver para que puedan orientarse bien con cada una, ¿sí? Pero bueno, esto es lo importante. Importa el orden. Me importa el orden de los elementos. Yo acá voy a considerar que una muestra es distinta a otra si alguno de sus elementos está en otra posición, por ejemplo. ¿Sí? Suponete, rojo, azul, verde, amarillo. Supongamos que ahora yo cambio el lugar de rojo y amarillo. Entonces me queda amarillo, azul, verde, rojo. Bueno, esa es otra muestra distinta. ¿Sí? Entonces acá me importa el orden. Bien. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Qué nos había quedado a nosotros? Teníamos los 4 lugares, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Bien. ¿Pero a qué es igual esto? ¿Qué cosa es que cuando yo multiplico por sus antecesores, o sea, voy multiplicando, bajando un número cada vez, un número, no restándole 1? ¿Esto qué me da? Me da el factorial de 4 o 4 factorial, ¿sí? ¿Qué era el factorial de un número? Bueno, justamente es a ese número multiplicarlos por los que le siguen restándole 1, ¿sí? O sea, 4 por 3 por 2 por 1, vas bajando hasta el 1, ¿bien? Entonces, si ahora llamo a la cantidad de mis elementos de la muestra n, ¿qué sería esto? Sería n por n menos 1 por n menos 2,
¿sí? Y así sucesivamente hasta el 1. Y esto me queda n factorial. ¿Está bien? Entonces, las permutaciones, la voy a llamar permutación de n elementos, va a ser n factorial, ¿sí? Y acá aparece la primera fórmula que vamos a ver. Bien, veamos un ejemplo para aplicar esto directamente, ¿sí? A ver, ya lo vimos recién, pero bueno, vamos ahora a hacer directamente la fórmula. ¿De cuántas maneras posibles yo puedo ordenar 3 libros en un estante? ¿Sí? Supongamos que tengo un estante que entran 3 libros y yo tengo 3 libros para ordenarlos ahí. Bueno, vuelvo a repetir, acá me importa el orden, entonces, supongamos que yo tengo un libro de matemáticas, otro de física y otro de química. Bueno, un posible orden es ponerlo así, matemática, físico y química. Pero otro orden puede ser poniendo matemática, química y física. Pero otro orden es poner el de física, química y matemática. Y así, digamos, el orden que los ponga me dan diferentes permutaciones, ¿sí? Entonces, usando la fórmula, decimos que la permutación de 3 va a ser, ¿sí? Porque son 3 elementos, 3 libros, va a ser 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Entonces, 6 posibilidades. ¿Sí? Y ahí aplicaríamos el ejemplo, esto que acabamos de ver. Bien, veamos ahora la siguiente permutación que nos puede aparecer. Bien, la siguiente es permutación circular. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es circular? Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos 6 personas que se reúnen para celebrar la fiesta y se sientan a comer en una mesa redonda. Y me preguntan de cuántas maneras pueden ubicarse, ¿sí? Me quedó ahí el pueden juntos. Bien, pueden ubicarse. Bueno, veamos primero, dibujemos el ejemplo. Bien, ahí tengo el dibujito de la mesa, ¿sí? Tengo una mesa circular y tengo a la persona 1, a la persona 2, a la persona 3, a la persona 4, a la persona 5 y a la persona 6. Y ahora uno diría, bueno, pero a ver, la puedo calcular como la lineal esto. Porque digo, tengo 6 lugares, ¿no? Y digo, bueno, si acá se sienta la persona 1, ¿no? Ahí donde estoy marcando. Tengo 6 posibilidades. Para el lugar 2 tengo 5 posibilidades. Para el lugar 3, 4. Para el lugar así, ¿no? Y así sucesivamente. Ah, bueno, esto es 6 factorial. Bueno, no. ¿Por qué? Por este motivo. ¿Qué pasa si yo tengo esta mesa y giro la mesa? Y ahora, esta persona que estaba acá, la 1, pasa acá. Pero la 2 pasa acá. ¿No? La 2 pasaría ahí, la 3 pasaría acá, la 4 pasaría acá, la 5 acá y la 6 acá. Fíjese que yo ahí tengo otra permutación, por así decirlo, porque la hora no es que gire la mesa, sino que como que corrí el lugar a las personas. Pero la ubicación, fíjense que es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá en lo circular lo que nos está importando es quién tiene, cada persona, quién tiene a su izquierda y a su derecha. Entonces, si yo permuto la mesa y cada persona a su izquierda y a su derecha tiene a la misma persona que tenía cuando se sentó antes, entonces no cambió nada. Entonces sigo teniendo la misma permutación, ¿sí? Esto es igual. Entonces, ¿qué pasa? Al girar, ¿cuántos giros puedo hacer yo? Bueno, después acá puedo girar y el 1 pasa donde está el 2 donde está el 3 y así, ¿no? O sea que en total voy a poder girar 6 veces la mesa hasta volver a la posición original. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a agarrar a la permutación, ¿sí? Y la voy a dividir por esa cantidad de veces que puedo girar la mesa. Es decir, la voy a permutar como de manera lineal, 4, 5, 6, ¿sí? Que esto era lo mismo que es 6 factorial, ¿no? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero a esto lo voy a dividir por 6, que es la cantidad de veces que yo puedo girar la mesa hasta volver al lugar original y que ahí me estaría repitiendo permutaciones que son iguales. ¿Y esto qué es lo mismo esto? A ver, si yo esto lo escribo acá, lo vamos a escribirlo acá abajo. 6 factorial sobre 6. Tengo 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, sobre 6. ¿A qué es lo mismo esto? El 6 se me fue con el 6, me quedó 5 factorial. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga permutaciones circulares, bueno, van a ser de los elementos que total que tengo, uno menos factorial. Es decir, si n es el total de elementos, ¿sí? Total de elementos, bueno, la circular va a ser n menos 1 factorial, ¿sí? Otra forma de verlo, esto sería la permutación con repetición de n elementos, ¿sí? Sería n menos 1 factorial.
Otra forma de verlo es esto. Yo tengo la mesa, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a fijar a una de las personas, ¿no? Bueno, a esta la fijo. Y permuto entre las otras 5 en este caso. Y ahí sí puedo tomarla como una lineal. ¿Por qué? Porque si yo giro la mesa acá el 6 no va a pasar al lugar del 1. El 6 va a pasar al lugar del 2, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un giro de la mesa, o permuto por así decirlo, el 1 sigue fijo, porque yo dije que fijaba una persona. Pero ahora acá, ¿quién va a estar? Va a estar el 6, ¿sí? Acá va a estar el 2, el 3, el 4 y el 5. Y fíjense esto, ¿es distinta esta mesa? Sí, porque el 1 tenía a su derecha el 2 y a su izquierda tenía el 6. Y ahora tiene a su derecha el 6 y a su izquierda el 5. Entonces es una permutación distinta. Entonces, si yo fijando a 1, ahora sí puedo entre estos 5 elementos hacerlo como una permutación lineal. Que justamente sería 5 factorial. Por eso también es otra forma de deducir esta fórmula. N menos 1 que fijo, ¿sí? Factorial. Bien, esto sería lo que es la permutación circular. Bien, lo siguiente es la permutación con repetición. Y acá la voy a separar en dos partes. Con repetición, un número 1 y después vamos a ver con repetición número 2. ¿Por qué la separo? Porque en este caso vamos a estar hablando de palabras, digamos, palabras que yo puedo armar diferentes, ¿sí? Repitiendo, por ejemplo, letras. Repitiendo letras. No repitiendo yo en la palabra que armo, sino que cuando la palabra que a mí me dan, por ejemplo, hablando de palabras, vienen con letras repetidas. A ver, ustedes dirán, pero ahí yo veo que la palabra es coma, no tiene letras repetidas. Sí, vamos a ver un ejemplo primero. A ver, ¿qué pasaba cuando yo no tengo, por ejemplo, letras que se repiten en mi palabra o números que se repiten en los dígitos y me darían números y etcétera? Bueno, yo esto que decía, bueno, ¿cuántas palabras diferentes puedo formar con las letras de esta palabra? A ver, no hace falta que tengan sentido las palabras, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una de las palabras va a ser OMAC, ¿sí? Y bueno, esto no significa nada, digamos, ¿sí? Pero puedo tener también MACO, no sé, ¿sí? Y así sucesivamente varias palabras. Bueno, pero ¿qué tenía entonces yo? Tengo palabras de 4 letras, entonces tengo 4 posibilidades, ¿sí? Para la primera, por 3 posibilidades para el segundo lugar, por 2 posibilidades para el tercero y una posibilidad para el último. O sea que tengo 4 factorial, ¿sí? Bien, pero y acá viene la pregunta. ¿Qué pasa si la palabra ahora es cama? ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Bien, fijémonos esto. ¿Sí? Vamos a una nueva hoja. Yo tengo ahora la palabra cama. Y vamos a suponer esto. Cama. Tengo dos letras que se repiten, que es la misma letra, ¿sí? Pero no es la misma en el orden, en el lugar de la palabra. Entonces, yo acá puedo tener esto. Yo puedo tener, no sé, MC, A y A. O puedo tener esto también. Cama, ¿sí? Pero permutando las letras A. Y vos decís, bueno, pero es la misma palabra. Y no, porque ahí estoy usando, fíjate, la verde primero, sí, pero la palabra es la misma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Voy a tener permutaciones que se van a repetir, que me van a dar palabras iguales porque permuté letras porque me tocaron letras iguales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer cuando tengo esto es permutamos la palabra, como haríamos, ¿sí? Por ejemplo, 4 factorial sería acá. Y yo tengo acá dos, o sea, tengo una letra A. La letra A se repite 2 veces. Bueno, la voy a dividir por 2 factorial. ¿Sí? Y esto me va a dar las posibilidades de que tengo de armar palabras con esta, en este caso que se repite. ¿Sí? O sea, las divido por las permutaciones de las letras iguales que tengo, justamente para eliminarme las palabras que se repiten. ¿Sí? A ver, vamos con un ejemplo un poco más largo para que se vea qué pasa cuando tengo más. Por ejemplo, supongamos que tengo, a ver, matemática. ¿Sí? Matemática. Bueno, ¿qué pasa acá? Voy a tener 2, 4, 6, 8, 10 letras, o sea, 10 permutaciones, permutación de 10 elementos, ¿sí? Tengo 10 letras. Pero ¿qué pasa acá? Tengo la A, que ¿cuántas veces se repite? 3. Entonces la voy a dividir por 3 factorial. Pero también tengo la T,
que se repite 2 veces. Entonces la voy a dividir por 2 factorial. Pero ¿qué pasa? También tengo la m que se repite 2 veces. Entonces la voy a dividir de nuevo por 2 factorial. Y esto me va a dar el total de posibilidades. ¿Sí? Entonces, para generalizar, yo tengo el n total, los elementos totales, y los voy a dividir por m1 factorial. ¿Quién va a ser m1? Va a ser la letra que se repite. ¿Sí? Una de las letras que se repite. Por m2, que va a ser otra de las letras que se repite. Y así por cada una de las letras que se repita. ¿Sí? Entonces, en términos generales, vamos a escribirlo acá con verde, yo voy a tener una permutación de n elementos, pero con m elementos que se repiten. ¿Sí? Va a ser n factorial sobre mj factorial, ¿sí? Donde j va a ser la cantidad de elementos que tengo repetidos. J es cantidad de elementos repetidos, ¿sí? Repetidos. Bien, entonces, lo vemos acá arriba, si no, ¿sí? Queda más claro y arriba, capaz. Tengo el n factorial sobre m, si tengo, en el caso de matemática tenía 3 letras que se repiten. Una que se repite 3 veces, entonces va a ser 3 factorial. Una que se repite 2 veces, 2 factorial. Y otra letra que se repite 2 veces, 2 factorial también, ¿sí? Entonces, la cantidad de elementos que se repiten, ¿sí? Bien. Y así calculo entonces la permutación cuando dentro de mi palabra o de la cantidad de dígitos que a mí me dan para permutar, tengo repetidos. Bien, vamos ahora con la segunda parte que dije que yo partí como en dos la permutación con repetición. Que es cuando yo me dan, por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras puedo armar con los dígitos 1, 2 y 3? Si se pueden repetir los números. O sea, ahora lo que me dicen a mí es, yo no me están dando números repetidos o letras repetidas. Pero sí me dicen que en los números o las palabras que yo arme, puedo repetir los números que a mí me dan. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener el 123, ¿sí? 123, puedo tener el 132, pero puedo tener el 111, o puedo tener el 222, o puedo tener el 333, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces, vamos a armar lo simple que venimos haciendo hasta ahora. ¿Cuántas posibilidades voy a tener para el primer lugar, o sea, para el primer dígito de mi número? 3, porque tengo entre elegir entre el 1 y el 2 y el 3. Pero como se pueden repetir, para el segundo también voy a tener 3 posibilidades. Y para el tercero también. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 3 elevado al cubo, ¿sí? Bien, bueno, lo extiendo generalmente. Si tengo n elementos, ¿qué voy a tener? Tengo n posibilidades para el primero, n posibilidades para el segundo, n posibilidades para el tercero, y así n veces, ¿sí? Porque acordate que las permutaciones eran, tomo todos los elementos. Y así n veces, porque estoy permutando todos los elementos. Entonces voy a tener n elevado a la n. Y esto sería la permutación con repetición, ¿sí? Cuando yo puedo repetir los elementos en mis permutaciones, ¿sí? Bien, esto igual de todas maneras vamos a volver ahora en un rato cuando veamos variación, ¿sí? Que vamos a ver por qué volvemos a esto. Pero bueno, esta sería como la forma entonces de la otra permutación con repetición. Ahora lo que vamos a ver, vamos a salir de permutación y vamos a ver, algo que es lo mismo. Digamos, permutación y variación es casi lo mismo. O sea, la variación es un tipo de permutación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que en la permutación yo tomo todos los elementos, dijimos. ¿Sí? O sea, si yo tengo 4 elementos que ordenar o que ubicar, etcétera, etcétera, bueno, los 4 tengo que tomar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando no participan todos los elementos? Es decir, por ejemplo, tengo que ubicar 4 libros, pero en un estante que me entran 3 libros, por ejemplo. Bueno, ahí no estoy tomando todos los elementos. Entonces voy a hacer una permutación, pero cuando no tomo todos los elementos se va a llamar variación. Así que vamos a ver los tipos de variaciones. Bien, la primera variación que vamos a ver es variación simple de n elementos en k lugares. Bien, como veníamos viendo, la permutación era de n elementos, tomábamos todos. Acá dijimos que la variación no vamos a tomar todos los elementos, es decir, vamos a tomar una cierta cantidad de esos elementos. Es decir, va a ser como un subconjunto de ese conjunto total de elementos. Bueno, a esa cantidad de elementos que tomamos para permutar, la vamos a llamar con la letra K.
¿sí? De los n que son los totales. Entonces, habíamos visto que la permutación que era el número total de muestras que ordenadas, ¿no? Que se pueden obtener. Lo que cambia acá es esto, número total de muestras ordenadas que pueden obtenerse con k elementos distintos de un total de n. Es decir, yo agarro elementos distintos de un total, pero una parte nada más. Entonces, y eso lo permuto, ¿sí? O los ordeno, como quiera llamarlo. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar que dos muestras que yo tomo van a ser distintas? Cuando tienen los mismos elementos en distinto orden, ¿sí? Volvemos a la permutación. Por eso digo que la variación es un tipo de permutación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de 4 libros, ¿sí? Supongamos que tengo 4 libros y tengo que ordenarlo en un estante que tiene lugar para 3 libros. Bueno, si yo tomo 3 de estos 4 libros y esos libros los permuto, bueno, van a ser distintas esas muestras. Como vimos hoy, no es lo mismo que esté matemática, física, química, que física, química, matemática. Los 3 libros son los mismos, pero los ordeno distintos. Pero también vamos a considerar que son distintas las muestras cuando tienen por lo menos un elemento distinto. Entonces, si yo acá estos 4 libros tengo matemática, física, química y psicología, bueno, uno puede ser matemática, física, química, pero otro puede ser matemática, física y psicología. Entonces ahí ya tengo dos muestras distintas. ¿Por qué? Porque al menos uno de los elementos es distinto. ¿Sí? Pero también habíamos dicho que, por ejemplo, matemática, química y física son los mismos tres que estos, pero como están ordenados en diferente orden, en diferente posición, también considero una muestra distinta. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos números de dos cifras, sin repetir cifras, puedo armar con los dígitos 1, 2, 3, 4? Bueno, acá ya vemos lo que acabo de decir, ¿no? Tengo un total n de 4 elementos. 4 elementos, ¿sí? O sea, los 4 dígitos, 1, 2, 3 y 4. Pero mi k va a ser el número 2, o sea, dos cifras, ¿sí? Entonces, de esos 4 elementos, yo voy a permutar o voy a ordenarlos de a 2. Entonces, ¿qué pasa si lo tengo que hacer manualmente? A ver, yo puedo tener el número 12, puedo tener el número 13, puedo tener el número 14. Pero también lo puedo tener, dijimos que se consideran diferentes muestras cuando los tengo ordenados distintos también. Entonces acá puedo tener el 21, acá puedo tener el 31, acá el 41. Bueno, pero si tengo el 21 puedo tener el 23 y el 24. Pero también puedo tener el 32 y el 42. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tengo acá también? Puedo tener el 43. ¿Sí? También es una opción. ¿Sí? Y después tengo 32, 31 y puedo tener el 34 también. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo todas las posibilidades. ¿Cuántas son? 12 posibilidades. Bien, lo hice manual. Ahora, si a mí me tiran números más grandes o más posibilidades, tengo para hacer un largo rato, ¿no? Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a deducir, ¿sí? O sea, ¿cómo deduzco la fórmula para calcular esto? ¿Está bien? Bueno, vamos a deducirla. Bien, supongamos que tengo 4 elementos, A, B, C y D. Y quiero ver las maneras de tomar estos elementos de a un elemento, a dos elementos, a tres elementos y a 4 elementos. Es decir, ¿cuánta forma tengo de estos 4 agarrar uno? O sea, ordenar uno solo. ¿Sí? O cuántas formas tengo de ordenar estos 4 elementos tomando 2. O cuántas formas tengo tomando 3 y cuántas tomando 4. ¿Sí? La idea es ver eso. Bien, vamos a armar este cuadrito. Yo tengo, a ver, ¿cuántas formas de tomar de a uno? Bueno, yo puedo tomar A, o puedo tomar B, o puedo tomar C, o puedo tomar D. ¿Sí? O sea, agarrando de a uno, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. Porque puedo tomar el A, o puedo tomar el B, o puedo tomar el C, o puedo tomar el D. Bien. Ahora vamos a ver cuántas formas tengo de tomar de a dos elementos. Bien, entonces, supongamos que yo tomo primero el A. ¿No? ¿Cuántas formas tengo si parto del A de tomar dos? Bueno, puedo tomar AB, ¿sí? Puedo tomar AC o puedo tomar AD. ¿Está bien? Lo mismo para el B, ¿no? Puedo tomar BA, puedo tomar BC o puedo tomar BD. Bueno, y así lo mismo para esto, ¿no? O sea,
Estas 3 posibilidades, ¿no? Lo mismo para el C y el D. Vamos a hacerlo con A y B nada más, pero digo, se extiende para los 4, ¿sí? Con hacer los primeros 2 no va a servir para deducir la fórmula. Bien. Pero ahora yo digo, bueno, pero ¿cuántas posibilidades tengo de tomar de a 3 elementos? Bueno, sigamos fijando acá. Si yo tengo A, B, ya tomé 2. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades tengo acá para tomar 3 elementos? Bueno, A, B, C o A, B, D. Y si arranco por AC, los primeros 2 elementos que tomé son AC, ¿qué tengo? ACB o ACD. Pero si arranco por AD, ADC o ADB. Bueno, lo mismo para el B. Puedo tener BA, ¿sí? C o puedo tener BAD. O acá puedo tener BCA o BCD. ¿Sí? Y acá puedo tener BDA o BDC. ¿Está bien? Bien, y ahora una vez que vi todas las posibilidades de tomar de A3, yo digo, bueno, pero quiero tomar de A4. Bueno, a ver, si tomé primeros 3 a ABC, no queda otra que sea ABCD. Si tomé ABD, no queda otra que esto sea ABDC. Agrego la que falta. Si acá tomé ACB, va a ser ACBD. Si acá tomé ACD, me falta la B. Si acá tomé ADC, me falta la B. Acá va a ser ADBC. Y acá va a ser BACD. Acá va a ser BADC. Acá va a ser BCAD. Acá va a ser BCDA. Acá BDAC. Y acá BDCA. ¿Sí? Lo mismo con C y D, se hace todo lo mismo, ¿sí? Bien, ¿por qué hicimos eso? La idea es fijarnos esto, a ver. ¿Qué pasa cuando tengo la variación? Sería tomar la variación de 4 tomados de a 1, ¿no? O sea, si yo tengo 4 elementos y quiero ver la variación tomados si tomo de a 1, ¿qué me da? Me da 4. Habíamos dicho el primer ejemplo, ¿no? Vamos a poner con rojo. Elijo o este o este, ¿sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo de elegir un solo de los 4 elementos que sea una sola? Una sola para B, una sola para C, una sola para D. Bien, son 4. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la variación de 4 elementos tomados a 2? Esto se escribe así, lo voy a escribir de otra forma acá también para que vean que se escribe de las dos formas. Yo puedo escribirlo así con o sea, el total de elementos arriba y abajo los elementos que tomo, lo puedo escribir así también, coma 2, ¿sí? Vamos a usar esta segunda notación que es la que más se usa, pero bueno. Variación de 4 tomado a 2. ¿Cuántas posibilidades tengo? A ver, de las 4 que yo tenía, ¿cuántas posibilidades de cada una se desprende de 2? Vemos que se desprende 3, ¿no? Voy a poner acá con amarillo. 1, 2 o 3. Para B también, 1, 2 o 3. Y vemos que para C y para D es lo mismo. O sea que de las 4 posibilidades que yo tengo, por cada una de esas posibilidades tengo 3 posibilidades de tomar de a 2. O sea que sería 4 por 3. ¿Sí? Bien. Vamos a pensarlo de la misma forma. 4 tomados de a 3. ¿Qué va a ser? Bueno, 4 por 3, que es lo que yo venía teniendo. ¿Por cuántas posibilidades tengo de extenderse a 3? Por cada una de estas posibilidades, 2 posibilidades para agarrar de a 3. ¿Sí? Y así con cada uno. O sea que va a ser por 2. Y variación de 4 tomados de a 4 va a ser 4 por 3 por 2. ¿Por cuántas posibilidades tiene una vez que ya elegí todo lo primero para agarrar 4? Una sola posibilidad por caso. Entonces, por 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos vamos a fijar acá? A ver. Hasta acá venimos como lo que venimos viendo más o menos, ¿no? Esto de multiplicar como pinta al factorial todo esto, ¿no? Por lo menos este último. Bien, pero vamos a fijarnos que en todas las variaciones que estamos tomando, la multiplicación arranca ¿con quién? Con el 4. ¿Sí? Vemos que en todas arranca con el 4. ¿Bien? Que es el total de elementos, es decir, el n. Entonces, vamos en una nueva página, vamos a decir, bueno, por ahora esto va pintando que si yo tengo una variación de n elementos tomados de acá, el primer número siempre va a ser el n, ¿no? Multiplicado por algo. Bien, seguimos viendo acá. Luego, ¿qué vamos a ver? Que las multiplicaciones van bajando, ¿sí?
O sea, van bajando, porque acá tengo 4, después acá tengo 4 por 3, después acá tengo 4 por 3 por 2, 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, yo sé que voy a multiplicar al n por los que le siguen continuando para abajo. Bien, pero ¿hasta dónde baja? Porque fíjense que acá, por ejemplo, vamos a poner con amarillo, acá hasta el 3 va, acá va hasta el 2, acá va hasta el 1. Entonces, cada opción, ¿hasta dónde está bajando? Bueno, veamos que en este caso, esto, vamos a poner acá con verde para que se note mejor. En este caso, ¿quién es 3? Bueno, 3, o si quiero hacer 3, ¿quién es? 3, ¿a qué va a ser igual? A 4 menos, ¿sí? 2 menos 1. ¿Es verdad esto que digo? ¿Que 3 es igual a 4 menos 2 menos 1? Es decir, 4, que es n total de elementos, menos, ¿quién es del 2? K, los elementos que tomo, menos 1. ¿Se entiende? Pero bueno, vamos a ver que con otro se cumple también. Acá baja hasta 2, pero ¿quién es 2? Es 4 menos 3, es mi elemento ahora acá, menos 1. ¿Sí? 4 menos 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Es verdad esto. ¿Y quién es 1 acá? Es 4 menos 4, que es acá mi K es 4. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. 4 menos 3, 1. Entonces vemos que en todo, en cada una de las variaciones que yo hago, el último número, o sea, hasta donde baja la multiplicación, es el número total de elementos menos el número de elementos que agarro menos 1. Bueno, vamos a eso entonces escribir. ¿Yo qué voy a hacer acá? n-1 por n-2 por hasta quién dijimos. N menos K menos 1 elementos. ¿Bien? Bueno, y ahí tengo la fórmula para calcular entonces, ¿sí? Las variaciones. Cuando tengo n elementos tomados de acá. Pero vamos a transformarlo un poquito para que nos quede algo más, más simple y agradable a la vista. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a seguir multiplicando por esto. Vamos a tratar de llevar la cosa que conozco, ¿sí? ¿Qué conozco, por ejemplo, yo? El factorial de un número, ¿no? ¿Qué era? Era n por n menos 1, ¿no? Por hasta el 1. Y bueno, y acá que tengo n por n menos 1, por n menos 2, y lo tendría que llevar hasta el 1. Entonces, ¿quién voy a agregar? ¿Quién le sigue a este? ¿No? Vamos a hacerlo acá al costadito. ¿Quién le sigue a n? Vamos a distribuir el menos ese, ¿no? Me quedaría n menos k más 1, ¿no? Ese sería, esto es n menos k menos 1. Entonces, ¿quién sería esto? Restarle 1, ¿no? Porque si a n, ¿quién le sigue a n? n menos 1. Y a este, ¿quién le sigue? n menos 1 menos 1, que es n menos 2. Entonces, si a esto le resto 1, sería n menos k más 1 menos 1. Se me canceló esto, entonces me queda n menos k. n menos k. Bueno, pero ¿quién le sigue acá? n menos k menos 1. O sea, le sigo restando. Y así hasta, hasta 1. ¿Bien? Bueno, pero ¿quién es esto de acá arriba? N factorial. Bueno, pero pará. Porque vamos a decir, pero vos agregaste ahí por agregar, pero eso ya no es lo mismo. Y no. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? A lo que yo agregué, ¿sí? Lo tengo que dividir por lo mismo. ¿Sí? O sea, yo agregué todo esto, bueno, lo voy a dividir por lo mismo. Voy a dividirlo por n menos k, por n menos k menos 1, por hasta 1. ¿Bien? Entonces, acá no me cambió nada. ¿Por qué? Porque tengo lo que agregué arriba, lo agrego abajo. Bueno, pero ¿quién es arriba todo esto ahora? N hasta el 1, multiplicándose, es n factorial. ¿Y abajo qué tengo? Tengo n menos k por n menos k menos 1, o sea, voy haciendo los sucesivos para abajo hasta 1. Bueno, ¿esto quién es? Es n menos k factorial. Y esta entonces, vamos a escribirlo acá, va a ser la fórmula de variación de n elementos tomados de acá, va a ser n factorial sobre n menos k factorial. Y esta es la fórmula. Bien, seguimos. Variación con repetición ahora. Es decir, tengo el mismo caso anterior, pero ahora digo, bueno, ahora voy a variar las cosas
pero puedo repetir los dígitos. Por ejemplo, con el ejemplo este. ¿Cuántos números de 2 cifras voy a poder armar con los dígitos 1, 2, 3 y 4? Bien, tengo 4 dígitos, o sea, un n igual a 4, ¿sí? Esperen que vamos a escribir con negro, así se nota. Un n igual a 4 y un k igual a 2, ¿sí? O sea, tengo que tomar 2 de esos 4 elementos. Pero lo puedo repetir encima. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder tener, por ejemplo, el 12, el 13, puedo tener el 21, pero también puedo tener el 22, puedo tener el 11, puedo tener el 33, y así sucesivamente. Bien, bueno, vamos a ver directamente esto. Tengo dos lugares, números de 2 cifras. ¿Cuántas posibilidades voy a tener para el primero? 4 posibilidades. ¿Y para el segundo? 4 posibilidades. ¿Qué tengo entonces? Tengo 4 elevado al cuadrado. Bueno, pero ¿quién es 4? Es n. ¿Y quién es 2? Es k. Y esta es la fórmula entonces para variación con repetición. Esta la vemos rápido porque es simple. Por eso decía que íbamos a volver cuando vimos permutación con repetición, la segunda parte que era cuando yo puedo repetir los números que permuto. Es la misma, pero ¿qué pasa? En la permutación, como en una permutación yo tomo todos los elementos, entonces me queda un n a la n, ¿sí? En este caso es n a la k, donde k son la cantidad de elementos que yo tomo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo en una variación tomo una cierta cantidad de elementos, después esos elementos los estoy permutando, ¿sí? Por eso es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener que una variación con repetición de n elementos tomados de acá va a ser n elevado a la k, ¿sí? Y esa sería la formulita de variación con repetición. Bien, y vamos con el último tema de todo lo que es la teoría de conteo y de combinatoria, que es combinación simple de n elementos en k lugares. O sea, en realidad de combinación, ¿sí? Vamos a ver la simple de n elementos en k lugares y después vamos a ver también la de repetición, con repetición. Bien, primer dato a tener en cuenta. En la combinación, ¿sí? En la combinación no me importa el orden, no importa el orden, no importa el orden, ¿sí? Lo vuelvo a repetir un millón de veces, no importa el orden. Entonces, y otra de las cosas es que no uso todos los elementos, ¿sí? Es decir, va a ser como una variación, porque no voy a usar todos los elementos, porque como vemos también en el título, son una combinación de n elementos en k lugares, ¿sí? O sea, estoy tomando también un subconjunto. Pero en este caso no me importa el orden, ¿sí? Bien. Por ejemplo, bueno, vamos a decir primero, bueno, ¿qué es la combinación en sí? Va a ser el número total de muestras que tengan por lo menos un elemento distinto que puede obtenerse con k de los n elementos. Fíjense que es parecida a la definición de variación, ¿sí? Pero en el caso de la variación, ¿qué era? Que yo consideraba dos muestras distintas cuando o tengo los mismos elementos pero en distinto orden, o tengo al menos un elemento, ¿sí? O por lo menos un elemento distinto. Bueno, acá en la combinación lo único que voy a pedir para que sean distintas es que tenga un elemento distinto, por lo menos, ¿sí? Que puedo obtener de esos k de los n elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, en la combinación no me importa el orden. En la variación sí. Lo mismo que en la permutación, ¿sí? Y ahí está la diferencia. Pero las definiciones son casi iguales las tres, ¿sí? Cambian en esas cosas. Bien, vamos a ver un ejemplo antes de deducir la fórmula. Bien, el ejemplo es el siguiente. ¿Cuántos equipos de fútbol 5, es decir, que tengan 5 jugadores, yo me puedo armar con 12 jugadores? Y acá lo que yo digo, que volvemos a repetir, que en la combinación no importa el orden. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo a el jugador 1, el jugador 2, el jugador 3, el jugador 4 y el jugador 5 que elijo de esos 12. Pero suponete que lo elegí en diferente orden. O sea, elegí primero a este, primero al 2, después al 3, después al 4, después al 5. Pero suponete que hice otra elección que es, primero elegí al 5, después al 4, después al 2, después al 3, después al 1. Estos equipos son iguales. ¿Sí? No importa el orden que los elija, es el mismo equipo, entonces no lo puedo contar como distinto, ¿sí? Por eso, para que sea una muestra distinta a otra, o la elección sean distintas, tiene que haber al menos uno de los elementos distintos. Es decir, ¿qué va a ser un equipo distinto? Por ejemplo, si yo elijo el 1, el 2, el 3, el 4 y el jugador 6, por ejemplo. Bueno, este sí es distinto, perdón, esto sería, es distinto, ¿sí? Que lo de arriba, ¿está bien? Bien, ¿qué voy a hacer esto? Bueno, directamente voy a decirle cómo es la... Ahora vamos a deducirla, ¿sí? Pero, ¿qué pasa acá? Si yo tengo la variación de 12 tomados de A5, ¿no?
Es decir, ¿cuántos puedo tomar yo de esos 12 jugadores? Elegir 5, ¿sí? Pero como estoy hablando de variación, me importa el orden. Ahora, si a esto, ¿sí? Si a esto yo lo divido por las permutaciones de esos 5 que yo elijo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy tomando, por ejemplo, 5 de 12 jugadores. Bueno, pero como estoy hablando de variación, ¿qué estoy haciendo yo con esos 5? Lo estoy permutando. Porque no es lo mismo elegir el 1, 2, 3, 4, 5 que el 5, 4, 3, 2, 1. Porque estoy haciendo una variación. Pero si yo esto lo divido por las permutaciones de 5, o sea, es como que le estoy sacando las permutaciones que yo puedo hacer porque no me está interesando el orden, ¿sí? Eso nos va a dar la respuesta. O sea, esto nos da la combinatoria que acá sería de 12 tomadas de A5. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo reemplazo esto, ¿qué me va a dar la combinatoria de n tomados de acá? La variación de n tomados de acá, o sea, la variación de n tomados de acá elementos, sobre la permutación de k elementos. Bueno, pero ¿quién era la variación de n tomados de acá? Era n factorial sobre n menos k factorial. Y a todo esto lo estoy dividiendo por k factorial. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar la fórmula de combinatoria? Me va a quedar n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Y esta sería la formulita. Y todos dicen, bueno, sí, muy lindo, porque sí, me diste la formulita, listo. Pero ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, vamos a deducirla. Bien, supongamos que tenemos 4 elementos A, B, C y D. Lo que voy a hacer es armarme una tabla donde en la primera fila voy a colocar las combinaciones de esos 4 elementos tomados de A3 y como columnas, ¿sí? Voy a permutar cada uno de esos 3 elementos que me quedan. Es decir, yo tengo A, B, C y D, los 4 elementos. En la primera fila voy a poner las combinaciones que yo puedo tomar de estos de estos 4 elementos, pero tomando de A3. Entonces, ¿qué puedo tener? Puedo tener ABC, ABD, puedo tener, perdón, acá, así lo ponemos en orden. ABC, ABD, ACD y BCD, así lo ponemos en orden. Bien. Y como estos dijimos que eran las combinaciones, ¿sí? O sea, vamos a poner acá con rojo. Estas son las combinaciones de 4 elementos tomados de A3, ¿sí? Que es lo mismo escribirlo así, de 4 tomados de A3. Y como columna vamos a permutar los 3 elementos, ¿sí? Permuto los 3 elementos. Entonces, ¿cómo permutaría estos 3? ¿Sí? Recordemos que la permutación me importa el orden. Entonces, ¿qué me quedaría? Tengo ABC, pero también voy a tener ACB, pero también voy a tener BAC, pero voy a tener también BCA, o voy a comenzar con el CAB o CBA, ¿sí? Haciendo lo mismo con los otros nos queda lo siguiente. Bien, nos queda eso, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a decir, a ver, si yo hago la variación, quiero hacer la variación de 4 elementos tomados de A3, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, tengo que empezar a ver, bueno, ¿cuál es la primera variación que yo puedo agarrar? Tomo estos 3 elementos. Pero como es una variación, los tengo que permutar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser este por todas las permutaciones. Lo mismo para el caso de B. Esto por todas las permutaciones. Esto por todas las permutaciones. Esto por todas las permutaciones. Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros podemos decir que la variación de 4 elementos tomados de A3 van a ser las combinaciones de 4 elementos tomados de A3 que yo hice en la fila, multiplicado por las permutaciones tomadas de A3. ¿Sí? Si esto lo generalizo, si análogamente vamos a escribirlo con las letras. O sea, ¿quién eran 4? El total de elementos, o sea, n. ¿Sí? Acá lo escribo de la otra forma que se escribe. Tomados de acá, que en este caso es 3. ¿Quién va a ser? Va a ser la combinación de n tomados de A3 por la permutación de k elementos. Bien. Bueno, y acá despejo la combinación. Entonces, ¿qué me queda acá? Que la combinación de 4 tomados de A3 va a ser igual a la variación de 4 tomados de A3 sobre la permutación de 3 elementos.
Y acá lo escribo de la otra forma. La combinación de n tomados de acá va a ser entonces la variación de n tomados de acá sobre la permutación de k elementos. Que esto es lo mismo que deducimos en la fórmula primera, ¿sí? Solo que acá, bueno, demostramos por qué llegamos a esta fórmula. Bien, por último, vamos a ver ahora las combinaciones, pero con repetición. Bien, prestemos atención a esto, sí. Creo que esta de las combinaciones, creo que es la más complicada de deducir, capaz la fórmula. Pero bueno, voy a tratar de ir despacio. Bien, supongamos que queremos repartir 5 caramelos iguales, ¿sí? Por eso estamos hablando de repetición, ¿sí? Perdón, miren, acá me acabo de dar cuenta del error, es repetición, puse repetición, ahí está, bien. Bueno, tenemos 4 caramelos iguales, ¿sí? Perdón, 5 caramelos iguales, que borro el texto, ahí está, bien. Y lo quiero repartir entre 3 chicos, A, B y C, ¿sí? No, digamos, no me interesan ni los nombres ni nada. 3 chicos, 3 personas. Bien, vamos a suponer posibles distribuciones. Vamos a suponer, vamos a tener acá A, B y C, ¿sí? Los 3 chicos. Entonces, supongamos que vamos a pintar de rojo los caramelos. Yo le doy 2 caramelos a la persona A. Vamos a poner barritas, ¿sí? Vamos a escribir primero las barritas acá. Ahí está. Bien, supongamos que digo 2 caramelos a la persona A, 2 a la B y 1 a la C. Esa es una posible forma de distribuir los caramelos, ¿sí? Porque no me dice acá que tengo que repartirlos en partes iguales. No, no. ¿Qué forma tengo de repartirlos? Pero lo importante es que yo tengo que repartir sí o sí los 5 caramelos. Otra de las formas es no darle nada a A, darle 2 a B, por ejemplo, y darle 3 a C, ¿sí? O la otra forma también es no darle nada a A, no darle nada a B, y darle todos los caramelos a C, por ejemplo. ¿Bien? Y así puedo seguir planteando un montón de maneras distintas. Bien. Vamos a escribir esto de la siguiente manera. O sea, vamos a esto resumirlo en lo siguiente. El primer caso que tenemos era esto, ¿no? 2 caramelos A, 2 a B y 1 a C. Es decir, que yo lo puedo escribir así. 2 caramelos A, o sea, 2 pelotitas, barrita, 2 a B, barrita, 1 a C. ¿Sí? Este era el primer caso. Vamos con el siguiente. El caso 2 era nada A, es decir, que directamente pongo la barrita, 2 a B, barrita, 3 a C. 2 a B, barrita, 3 a C. ¿Bien? Y el tercer caso era nada A, barrita, nada B, barrita y todos los caramelos a C. ¿Bien? Bueno. ¿Qué tengo acá? Yo puedo tomar esto último acá y tomarlo como una permutación. ¿Sí? Porque yo puedo ir intercambiando acá, cambiando de lugar las barritas. Por ejemplo, en vez de poner las 2 barritas juntas y 5 puntitos, puedo poner una barrita, 4 puntitos, otra barrita, un puntito. Digo, puedo ir permutando las barras y los puntitos en diferentes orden. ¿Y qué tengo acá? Tengo una permutación, ¿sí? ¿De cuántos elementos total? A ver si cuento. Tengo 2 barras y 5 puntitos, o sea, 7 elementos total. Pero ¿qué pasaba esto? Es una permutación con repetición. ¿Qué estoy teniendo acá? Tengo 5 puntitos, o sea, estoy repitiendo, una cosa se me repite 5 veces y otra cosa, que son las barras, se me repiten 2 veces. ¿Y cómo se calculaba esto? Era 7 factorial y lo dividía por los factoriales de las cantidades de veces que se me está repitiendo cada elemento. O sea, 5 factorial dividido 2 factorial. ¿Sí? Bueno, esto resuelvo, me da 21 posibilidades. Bien, vamos con otro ejemplo como para entender un poco mejor. Supongamos, vamos con otro ejemplo. Supongamos que una heladería tiene 6 sabores de helados y yo quiero ver de cuántas maneras diferentes me puedo pedir un cucurucho con 3 bochas. ¿Sí? Vamos a plantearlo de la misma forma. ¿Por qué la misma forma? Supongamos que yo tengo, los sabores son limón. Vamos a suponer ejemplos, ¿sí? Chocolate, dulce de leche, frutilla, vamos a poner vainilla y crema del cielo, por ejemplo. Bueno, primera opción, que yo elija una bocha
de limón barra una bocha de chocolate barra una bocha de dulce de leche y que acá no elija nada. Segunda opción, que por ejemplo no elija de limón, elija una de chocolate y elija por ejemplo no de dulce de leche y elija dos de frutilla, dos bochas de frutilla y la otra nada. Y así puedo ir probando opciones hasta que por ejemplo diga, bueno, no elijo ninguna y elijo las 3 bochas por ejemplo de un solo sabor. ¿Sí? Bien, análogamente como planteamos el problema anterior, vamos a tener entonces acá esto. La primera opción que era una de limón, o sea, sería redondo, barra, redondo, barra, redondo, barra, barra, barra sería. ¿Sí? O sea, si lo planteo seguido, digo redondo, barra, redondo, barra, redondo, barra. ¿Sí? Sería este primer caso, ¿no? Barra, redondo, barra y dos barras más. Y dos barras más. Segunda opción. Barra directo, redondo, barra. Barra, redondo, barra. Barra, redondo, barra. Barra, redondo, redondo, barra, barra. O sea, barra, redondo, redondo, barra. ¿Sí? Perdón, barra, barra. Me falta una barra acá. Bien. Y 3 sería todo barra hasta lo último que está encerrado el redondo, ¿no? Serían 5 barras y 3 redondos. O sea, 1, 2, 3, 4. Los 3 redondos y la última barra. Bien. Pensándolo de la misma forma. ¿Qué estoy teniendo acá? Lo mismo. Permutando las barras y los círculos, yo puedo tener todas las posibilidades de elección de los gustos. Entonces, ¿qué tengo también? Una permutación con repetición. ¿De cuánto elemento acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Estoy permutando 8 elementos, de los cuales uno de los elementos, ¿sí? Porque tengo dos elementos distintos, pues se repiten. Se repite 5 veces y el otro se repite 3. Entonces estoy teniendo 8 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial. Bien, ¿qué tengo yo acá? Tengo 5 palitos, o 5 barras, vamos a ponerle, 5 barras, ¿sí? ¿De qué sale las 5 barras? De los 6 sabores menos 1, ¿sí? O sea, de los 6 sabores que yo tengo, yo estoy moviendo la elección de mi gusto, ¿sí? Entre esos 6 sabores. Entonces siempre tengo 6 menos 1. Y tengo 3 bochas. ¿Está bien? Ahí tengo los 8 elementos, ¿sí? O sea, los 8 elementos totales. Esto me da 8 elementos en total. Las 5 barras más las 3 bochas. Bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos permutando, como dijimos, los 8 elementos, ¿sí? En este caso con las repeticiones. Entonces, la cantidad de helado que yo voy a poder armar va a ser justamente las permutaciones de estos 8 elementos. ¿Pero quién es 8? 8 es 6. ¿Está bien? Menos 1 más 3. ¿Por qué lo escribo así? ¿Quién es 6? Es mi N, el total de sabores. ¿Y quién es 3? Es mi K, la cantidad de sabores que yo elijo de esos 6. ¿Sí? Por eso yo estoy escribiendo al 8 en términos de N y K. ¿Sí? Siempre llevándolo a lo que yo conozco. Bien. Entonces, repeticiones, bueno, las 3 bochas, como dijimos acá, y los N elementos. ¿Sí? Ahora, si yo escribo esta permutación nuevamente, ¿no? Tengo permutación de 8 tomados, o sea, de 5 y 3, ¿no? De 5 que se repiten y 3 que se repiten. Es 8 factorial, como pusimos acá arriba, pero ¿quién es 8? Es 6 menos 1 más 3 factorial. Vamos a ponerla arriba, ¿quién es 6? 6 es mi N y 3 es mi K. Bien. Y a esto yo lo estoy dividiendo, ¿sí? Por 5 factorial por 3 factorial. Estoy repitiendo la fórmula acá arriba, ¿sí? Bien. Pero ¿quién es 5? ¿Quién es 5? 5 dijimos que era 6 menos 1. Los 6 sabores que yo tengo menos 1. Bueno, pero 6 es N. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, arriba dejo lo mismo, 6 menos 1 más 3 factorial. Y acá abajo voy a tener 6 menos 1 factorial por 3 factorial. Y entonces, así, reemplazando ahora por N y K, me va a quedar entonces que la combinación con repetición
de n elementos tomados de acá, me va a quedar 6, ¿quién era? N. N menos 1 más 3, pero ¿quién era 3? K. Todo esto factorial sobre 6 menos 1, ¿quién era 6? N menos 1 factorial por 3 factorial, que ¿quién era 3? K por K factorial. Fíjense que es casi igual, ¿sí? A la de variación, pero acá en vez de n menos k es n menos 1, fijo, ¿sí? Bien, y esta es la fórmula de combinación con repetición. Bien, para finalizar les voy a dejar un pequeño cuadrito que ahora va a aparecer en pantalla para que vean un resumen de todo lo que vimos y puedan identificar fácilmente cuándo es una permutación, una variación o una combinación. Bien, ese es el cuadro, espero que les sirvan a modo resumen, ¿sí? Como vemos, siempre me pregunto si me importa el orden. Si no me importa el orden, me pregunto, ¿participan todos los elementos? Bueno, cuando no me importa el orden, nunca van a participar todos los elementos, por eso es no. Y ahí me pregunto, bueno, ¿pero se repiten los elementos que uso? Si se repiten es combinación con repetición, si no es combinación. Lo mismo, ahora, si me importa el orden, sí. Bien, ¿participan todos los elementos? No. Ahora, si no participan todos los elementos, ¿se repiten los elementos? No, entonces es variación. Pero si se repiten es variación con repetición. Ahora, si sí participan todos los elementos y sí me importa el orden, ahí me pregunto lo mismo. ¿Se repiten los elementos? No, entonces es permutación. Y si se repite es permutación con repetición. Bueno, espero que les haya servido el video. Sé que es un poco largo, pero bueno, es todo completo entre conteo y combinatoria. Así que nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir el video si les sirvió. Hasta luego.